Uso de super en la sobrecarga de constructores. Vamos a revisar a continuación un ejemplo del uso de super dentro de la sobrecarga de constructores. Partiendo de la clase persona que analizamos en la lámina anterior, definiremos la clase empleado, la cual extiende de la clase persona. Por lo tanto, hereda todas las características de esta clase persona, sin embargo, no hereda las características que son de tipo privado. Esto quiere decir que la clase empleado tiene acceso al constructor público de la clase persona de dos argumentos, string e int, y por lo tanto podemos apoyarnos de este constructor para inicializar los atributos de la clase persona. De hecho, por la forma en que está construida la clase persona, es la única forma de inicializar los atributos de dicha clase. Por ejemplo, el atributo ID persona de la clase persona no hay forma de accederlo directamente, ni siquiera a través de algún método o constructor. La única forma de accederlo e inicializarlo es mandar a llamar el constructor vacío. Sin embargo, este constructor vacío de la clase persona es privado, por lo tanto no podemos usarlo desde la clase empleado. La única forma que tenemos de inicializar el objeto persona es a través de la llamada al constructor público con dos argumentos de tipo string e int. Ahora la pregunta es cómo podemos acceder a este constructor. La respuesta es utilizando la palabra super. Recordemos que la palabra super lo que hace es mandar a llamar a algún método o atributo de la clase padre. Sin embargo, en este caso, si utilizamos la sintaxis super y entre paréntesis indicamos cuál es el constructor que queremos mandar a llamar. En este caso, proporcionamos dos argumentos, nombre y edad, para mandar a llamar el constructor de la clase persona que es público. Pero no podemos mandar a llamar un constructor privado, así que no podríamos utilizar la línea de super y entre paréntesis, punto y coma, es decir, la llamada al constructor vacío. Esto no es posible ya que este constructor dentro de la clase persona es privado. Pero sí podemos mandar a llamar el constructor público proporcionando los argumentos respectivos. Así que para el ejemplo que estamos mostrando, la palabra super la estamos usando para inicializar los atributos de la clase persona, de la cual extiende empleado. Si no lo hiciéramos de esta forma, estaríamos dejando sin asignar los valores respectivos a los atributos de la clase persona, ya que todos sus atributos son privados. Podríamos asignar valores si existieran métodos tipo mutators, es decir, método set, para los atributos respectivos, pero en este caso no existen este tipo de métodos, por lo que los atributos se quedarían sin inicializar. Así que este es un ejemplo de cómo podemos empezar a configurar nuestras clases para que al momento de crear nuestros objetos empecemos a poner restricciones sobre cómo se deben utilizar e inicializar sus atributos. Finalmente podemos observar que cada clase realiza su labor, es decir, la clase persona realiza las tareas respectivas al momento de crear un objeto de tipo persona. Pero también podemos observar cómo las clases hijas pueden realizar sus tareas para inicializar sus propios atributos. Así que una vez que hemos terminado de mandar a llamar el constructor de la clase padre, el siguiente paso es terminar de inicializar los atributos de esta clase empleado. Y de esta manera es que podemos ya tener completamente configurado nuestro objeto de tipo empleado. Así evitamos duplicar código y cada una de las clases realiza únicamente la tarea que debe realizar. Por ello es que delegamos cualquier tarea a la clase padre a los constructores correspondientes. Y de esta manera evitamos la duplicación de código y comenzamos a crear diseños más elaborados y funcionales en la creación y codificación de nuestras clases. Orden de llamada de constructores. Con lo que hemos visto hasta ahora, podemos darnos cuenta no solamente de cómo se configuran nuestras clases Java, sino también el orden en que se crean los objetos. En primer lugar, se manda a llamar el constructor del objeto que estamos creando. Por ejemplo, vamos a revisar el siguiente código. Cuando estamos creando el objeto empleado, proporcionamos el nombre, la edad y el sueldo, y posteriormente mandamos a imprimir el objeto. Este objeto que se está creando no solamente incluye valores de la clase empleado, sino que hereda de la clase persona y a su vez la clase persona hereda de la clase object. Así que para ver un objeto de tipo empleado tendríamos que entender que estamos configurando un objeto más grande que simplemente los atributos de la clase empleado. Por ello es que mostramos esta figura y ahora veamos el orden en que se mandan a llamar los constructores para crear este objeto de tipo empleado.
En primer lugar, se manda a llamar el constructor del objeto que estamos creando, en este caso, la clase empleado. Al comenzar a ejecutar este constructor de la clase empleado, se hace una llamada implícita a super de la clase padre. Si es que no hemos proporcionado otra sintaxis, se hace una llamada al constructor vacío de la clase padre. Así que de manera implícita, de manera automática, lo primero que se hace es mandar a llamar a super sin argumentos, es decir, al constructor vacío de la clase padre. Todas las clases en Java heredan de la clase Object, según hemos comentado. Por lo tanto, todos los constructores en un momento determinado hacen una llamada a super de la clase Object. Así que eventualmente haremos la llamada al constructor vacío de la clase Object por medio de la llamada a super entre paréntesis sin argumentos para que se pueda ejecutar la llamada al constructor vacío de la clase Object. Este constructor es el encargado de reservar memoria de manera dinámica entre varias tareas más. Sin embargo, para esta lección basta con saber que el constructor se manda a llamar en todos los casos que se crea un objeto. Una vez que termina de ejecutarse el constructor de la clase padre, se regresa el control al constructor que había iniciado la llamada, o que a su vez es el constructor padre, y así hasta que la cadena de constructores se concluya. Así que podemos observar que una vez que se termina de crear el objeto de la clase padre, en este caso la clase Object, comienza de nueva cuenta de regreso hacia las clases hijas que hicieron la llamada a este constructor padre. Así que la clase padre de la clase persona fue la clase Object. Y una vez que termina de ejecutarse este constructor de la clase padre, se regresa el control a la clase hija, en este caso a la clase persona. Y este proceso se continúa con la siguiente clase. En este caso, una vez que termina de ejecutarse el código del constructor de la clase persona, se regresa el control a la clase hija que hizo la llamada, en este caso a la clase empleado. Y así sucesivamente, si tuviéramos una jerarquía más larga de clases, este sería el orden de llamada de constructores. Así que una vez que el constructor vacío de la clase padre termina de ejecutarse, se regresa el control al constructor de la clase hija que hizo la llamada y continúa con la ejecución de su código. Si ya se concluyó con la llamada de constructores, entonces se regresa el control al método que hizo la llamada a la construcción del objeto respectivo. Por ejemplo, en nuestro código, el método main es quien crea un objeto de la clase empleado, pero este a su vez tiene como clase padre a la clase persona, y la clase persona, al ya no extender de ninguna otra clase de manera explícita, entonces extiende de manera implícita de la clase object. Todas las clases en Java, si no especifican un extens en la definición de su clase, podemos decir que su clase padre es la clase object según hemos comentado. Por lo tanto, la primera llamada que se realiza es al constructor de la clase empleado y posteriormente se manda a llamar los constructores de la clase persona y object respectivamente. Sin embargo, si recordamos el código de la lámina anterior, recordamos que la clase empleado sí hace una llamada implícita de super. Esto para mandar a llamar el constructor de la clase persona con dos argumentos, según recordamos, de tipo string e int, para proporcionar el nombre y la edad de la persona. Entonces, antes de hacer la asignación del atributo sueldo de la clase empleado, lo primero que hace es hacer una llamada al constructor de la clase padre, es decir, al constructor de la clase persona. Debido a que sí se está haciendo una llamada explícita por medio de super, entonces se manda a llamar al constructor de la clase persona con dos argumentos. Este constructor de la clase persona con dos argumentos supondremos que es el mismo código de las láminas anteriores. Por lo tanto, se hace una llamada al constructor sin argumentos con el uso de this. Y este constructor sin argumentos, debido a que no hace una llamada explícita a super, entonces de manera implícita manda llamar a super de la clase object. Una vez que termina este constructor de la clase Object de ejecutarse, regresa el control al constructor vacío de la clase persona y continúa con la línea siguiente donde se hizo la llamada implícita a super. Y continúa una línea después de donde se hizo la llamada a super, ya sea de manera implícita o explícita. Por ello es que la palabra super debe de ser la primera línea que debe de encontrarse en un constructor si es que existe.
ya que posteriormente de la llamada a super es que se regresa el control a este constructor y termina de ejecutar las siguientes líneas. Una vez que termina la ejecución de los códigos de los constructores de la clase persona, regresa el control al constructor de la clase empleado, para finalmente concluir con la creación del objeto empleado, el cual ya ha inicializado todos los atributos tanto de la clase empleado y de la clase persona según el proceso descrito anteriormente. El orden de llamada de constructores es importante tenerlo en cuenta, ya que cuando estamos programando nuestros constructores y considerando la inicialización de variables, es importante saber el orden en el que nuestros constructores serán ejecutados, así como la creación de los objetos, sobre todo cuando estamos aplicando el concepto de herencia. A continuación vamos a realizar un ejercicio para poner en práctica el concepto de sobrecarga de constructores en Java.